Era evidente que la presión geopolítica no solamente iba a pasar por imponerle sanciones a Rusia, por imponerle sanciones al crudo del petróleo, al transporte del gas, que como sabemos ha hecho colapsar un poco la economía mundial, sino también cuando sucedió, por ejemplo, el tema de Crimea, lo que decidió hacer la administración en ese momento de Estados Unidos fue excluirlos del grupo del G7, se volvió después el G6. De hecho, ahora se está buscando también sacarlo del G20, pero algo curioso es que están buscando que si sale Rusia del G20 se ponga a Ucrania. Un concepto que no tendría sentido, pero que ya lo hemos visto en anteriores situaciones, como por ejemplo existen países invitados en representación incluso de varios países, como es el caso de Argentina, que representa el tema del Mercosur. Pero, ¿acaso esta situación no divide todavía más al mundo? Aparentemente hasta China tiene una opción, o mejor dicho, un argumento con respecto a esto. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Para nadie es un secreto que dentro de las acciones que se toman en Occidente, evidentemente se busca aislar a Rusia del resto del mundo. No solamente por un tema económico, sino por un tema de lo que hemos comentado en anteriores videos, esta suerte de guerra por las zonas de influencia. De hecho, a Estados Unidos le preocupa demasiado la influencia que podría tener, por ejemplo, Rusia en esta parte del mundo, en América Latina. Sin embargo, también tiene una postura con respecto a la zona de influencia mundial. De esto ya lo habíamos visto con el tema de Crimea en el 2014, cuando se decide sacar a Rusia, como hemos comentado al inicio del video, del G7, y ahora lo estamos viendo con el tema del G20. Curiosamente, lo que está buscando Estados Unidos es que en reemplazo de Rusia entre Ucrania. Claro, esta situación por concepto no tendría sentido porque en el G20 están evidentemente aglomeradas las más grandes potencias del mundo. Ucrania no es una de estas potencias, pero sin embargo tiene esta zona de influencia que ha sido algo muy determinante a la hora de, por ejemplo, calcular sanciones. Como hemos visto, el tema de Bielorrusia, que siguen afirmando que no tienen nada que ver en el conflicto, pero siguen recibiendo sanciones por este conflicto en específico. Así las cosas, es también relevante entender que, por ejemplo, desde el punto de vista de la estructura del G20, esta situación para China es totalmente descabellada y no tiene sentido. En el pasado, China no tuvo una voz de protesta cuando decidieron hacer esto en el G7, y ahora que la tiene en el G20, aparentemente esto también demuestra no solamente cuál es la postura china, que ya era obvia, sino también que existe una disputa ideológica dentro de todos los organismos internacionales entre China y Estados Unidos. Ya lo hemos comentado con lo que sucedió en la Organización de las Naciones Unidas, que tiene la sede en Estados Unidos, y como por ejemplo ahí China logró que un grupo de países bajo la propia Organización de las Naciones Unidas presenten su voz de protesta contra la forma en la que, por ejemplo, Estados Unidos estaba actuando contra Venezuela en plena crisis sanitaria, y cómo estas sanciones que se estaban imponiendo y no se retiraban, cuando en otras naciones sí que se retiraron para que no tengan un golpe en plena crisis sanitaria, estas configuraban un tema de vulneración de los derechos humanos y de un aprovechamiento de las sanciones para poner más presión sobre, en este caso, la administración de Maduro. Esa postura logró florecer dentro de la Organización de las Naciones Unidas porque fue empujada por la administración de Xi Jinping. Entonces tenemos una disputa que evidentemente sobrepasa lo económico y sobrepasa lo político. Algunos hablan de la famosa guerra de egos. De hecho, y hablando de una guerra de egos, la propia administración de Joe Biden ha decidido poner una recompensa de unos $10 millones a las personas que den información con respecto a los hackers que estarían atacando de manera permanente con ciberataques la estructura cibernética, valga la redundancia, de Estados Unidos. Claro, según el propio gobierno norteamericano, son hackers rusos. Entonces, en este contexto, lo que están buscando es tener esta información, sobre todo por el tema de la nacionalidad, para tener algún tipo de pruebas para seguir presionando a la administración de Vladimir Putin. Que dicho sea de paso, y hablando de ciberataques, habíamos comentado cómo previamente se hizo una intención de esfuerzo para que más o menos las principales potencias del mundo, bueno, más específicamente Estados Unidos, China y Rusia, puedan llegar a algún tipo de acuerdo con respecto al tema de los ciberataques o de la ciberseguridad. En todo caso, nunca se llegó a ningún tipo de acuerdo, no hay nada establecido, y de momento tenemos entonces algo que se ha vuelto también una guerra mediática, una propaganda que lastimosamente sigue calando en la población
y sirve para generar disputas. Dicho sea de paso, y hablando de lo que se está viendo con respecto a sacar de la zona de influencia a Rusia, está sucediendo algo que, si bien era esperado, nadie se imaginaba que iba a ser tan evidente dentro del corazón de la democracia norteamericana. Y es que Estados Unidos está intentando imponer sanciones al tema del crudo ruso, y no puede. Y es que dentro del Parlamento existen problemas, dentro del Senado se están enfrentando entre ellos ante la postura de no imponer las sanciones y de imponerlas. Claro, como sabemos, esto terminaría todavía desencadenando en un conflicto no entre los países, sino dentro de los propios pobladores y de los propios ciudadanos, porque esto va a disparar todavía más el valor del petróleo, el valor de la gasolina, el valor del gas. Y esto al final tiene un impacto directo en lo que son los gastos cotidianos, en la vida cotidiana, de a pie, de la gente. Entonces, claro, evidentemente lo que está haciendo el Senado es que no se llegue a ese punto. De hecho, esta postura que tiene el Senado no es algo que ha nacido de ellos, no es algo que recién se han dado cuenta, sino que, como hemos comentado previamente, el propio Fondo Monetario Internacional estaba muy preocupado con respecto a las sanciones que se le estaban poniendo a Rusia y cómo éstas iban escalando. Y no estaban preocupados por el bienestar ruso, estaban preocupados por cómo esto puede quebrar el sistema económico tal y como lo conocemos. Y es que, por ejemplo, lo que ha dicho Rusia ha sido muy contundente. Han dicho que todos los intercambios económicos que se hagan por el gas ya no van a ser en dólares, van a ser en rublos. Claro, con esta medida, obviamente, si aparte le quitas que Rusia ya no pueda vender, por ejemplo, el tema de los barriles de petróleo o el tema energético adicional, si esto ya no se puede vender en dólares, pues lo que va a hacer Rusia es venderlo en rublos. Y esto significa quitarle mucho movimiento al dólar dentro del mercado, pudiendo incluso dejar de ser la propia moneda hegemónica. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Estados Unidos tiene un conflicto para imponerle sanciones por el tema del crudo ruso? Y más importante y más relevante todavía, ¿existe algún tipo de situación en la que se van a poder poner de acuerdo? Evidentemente estamos en un momento muy complicado en la historia y el punto de no retorno del cual hablaban muchos analistas parece que es una realidad. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.